Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta sesión de formación sobre terapias de conversión, contexto global y situación española. Esta tarde tenemos el placer de contar con la presencia de Saúl Castro Fernández. Saúl es abogado de derechos humanos y también LGTBI, y también es presidente de una asociación que se llama No es Terapia, que es la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Él nos va a hablar sobre este tema que tiene bastante vigencia en este momento. Primero nos va a hablar sobre una panorámica de este tipo de violencia, especialmente dirigida contra las personas LGTBIQ+. Luego también nos va a hablar sobre los estándares de derechos aplicables humanos y lo que dice la ciencia sobre estas terapias. Luego, posteriormente, nos va a analizar la situación de España, de quiénes son los principales perpetradores y grupos que practican estas prácticas, las técnicas que emplean, la situación actual pues, de algunas de estas personas que han pasado por ellas. Y finalmente pues, va a concluir haciendo una revisión de las obligaciones que tendría que tener el Estado español para poder luchar contra estas prácticas y poder limitar al menos estos abusos para que haya un marco jurídico que proteja los derechos de todas estas personas. Y nada más, sin más preámbulos, te doy la palabra, Saúl. Muchas gracias por tu presencia. Ya lo han hecho perfectamente, ya sabéis quién soy, un poco cuáles son los temas que voy a tratar en esta charla. Así que, ¿qué son las terapias de conversión? Pues en primer lugar, dentro de la academia y del movimiento LGTBI es preferible no hablar de estas prácticas como terapias de conversión. ¿Por qué? Porque hay muchas quejas, sobre todo por parte de las organizaciones internacionales, en las que se recomienda no referirse a las mismas ni como terapias ni como de conversión, porque realmente emplear el término terapia implica otorgarles o reconocerles algún tipo de posibilidad de tratar algo que en teoría sería negativo. Lo mismo pasa con conversión. ¿Por qué preferimos no hablar de conversión y nosotros en la asociación no hablamos de terapias de conversión? Porque la conversión es solo una de los tipos de enfoques que tienen las terapias de conversión y no engloba todo el tipo de violencia que se puede hacer. Hay muchos perpetradores de terapias de conversión que proponen anular la sexualidad, forzar la castidad, la abstinencia. Entonces, en ese caso, no estaríamos hablando de conversión como tal, sino como de supresión o de eliminación de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género. Por tanto, nosotros desde No es Terapia nos referimos a ella siguiendo un poco el marco de la Asociación de Psicología Americana y de los términos que ha marcado ILGA, y nos referimos a ellas como ECOSIER. ECOSIER son esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad o expresión de género. Es muy poco inteligible este concepto, entonces en general en todas las publicaciones que hacemos también nos referimos a terapias de conversión entre comillas, para que el público no se pierda y sepan de lo que estamos hablando, porque si dices ECOSIER dicen ¿qué es esto? Pero sí que creemos que es mucho mejor hablar en el marco de ECOSIER porque refleja mucho mejor la realidad de estas prácticas y por otro lado pone el foco en qué es contra lo que atentan. No hablan de conversión ni de terapia, sino que hablan de que son esfuerzos dirigidos a la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Yo no sé qué, yo creo que ha sido copiarla que se ha ido un poco no el orden, pero estaba como todo más recogido, pero bueno. ¿Qué son las terapias de conversión? ¿Qué son los ECOSIER? Realmente, como ya he dicho, no hay una definición estandarizada. ¿Por qué? Porque engloba este concepto muchísimas prácticas, como históricamente y tradicionalmente, incluso en la actualidad en muchos países, hablamos de electroshocks, medicación forzada, psicoterapias, control de la masturbación, terapias grupales o del habla, violaciones forzadas o incluso forzar a personas de distintos géneros a tener relaciones sexuales supervisadas y demás prácticas que no solo suceden aquí en España, sino, como han reportado el experto independiente de Naciones Unidas, en más de 80 países.
¿Qué dice además el experto independiente? De que estas prácticas son sistemáticas y generalizadas y que hay una falta de interés general por parte de los estados de atajarlas. La definición que nosotros manejamos desde nuestra terapia de terapias de conversión, que es la que aparecería acá abajo de ECOSIEG, está basada desde una óptica teleológica, es decir, nos centramos en la finalidad de estas prácticas. Y entendemos que cualifica como ECOSIEG una práctica que busque conseguir la anulación o modificación de la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona para acomodarla a los cánones cis-heterosexuales. Creemos que con esta definición al final abarcamos todo tipo de problemáticas y todo tipo de violencia que hemos estado registrando. Hay también algunos grupos que proponen incluir la violencia contra las personas intersexuales y los esfuerzos dirigidos a modificar las características sexuales dentro de las terapias de conversión o de los ECOSIEG. Sin embargo, nosotros creemos que por los contextos en los que se da la mutilación genital intersexual frente a los ECOSIEG, que la mutilación genital intersexual se da en servicios públicos, la practican médicos y profesionales de la salud avalados por el Estado, siguiendo protocolos que están desfasados sobre las características sexuales de las personas, creemos que no es conveniente juntar los dos tipos de violencia, porque al final los ECOSIEG o las terapias de conversión sí que están no están avaladas por los colegios profesionales, se hacen en la clandestinidad por determinados grupos, entonces creemos que tampoco es correcto hacer una mezcolanza muy grande, porque si no luego al final, cuando queremos proponer que los estados actúen, pues van a emplear un término paraguas muy grande y van a dejar fuera muchas conductas. ¿Qué tipos de ECOSIEG o de terapias de conversión podemos encontrar alrededor del mundo? Pues la principal clasificación es la que hace el experto independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género. Y los diferencia en función de los enfoques que tengan los perpetradores de las terapias de conversión. Hay terapias de conversión médicas, psicoterapéuticas y religiosas o basadas en la fe. Estos cajones al final son una simplificación, porque luego en la realidad todos estos enfoques se terminan solapando. Y hay perpetradores que manejan un enfoque mucho más psicoterapéutico, pero que también también están vinculados a determinadas órdenes o organizaciones religiosas. Hay psiquiatras que medican mientras que estas personas están yendo a psicoterapia con otro terapeuta, pero bueno, sí que es útil como ver los tres enfoques que manejan en general los terapeutas de conversión. Los enfoques médicos entienden que las identidades LGTBIQ+ derivan de una disfunción inherente a las personas, que es biológica y congénita, y que puede ser tratada médicamente. En el pasado, supongo que os sonará, pues se practicaban siguiendo como un poco las tesis del psicoanálisis durante los años 50-60, lobotomías, hormonación forzada, incluso trasplante de órganos a personas LGTBI como para curar esta disfunción sexual. Sin embargo, en la actualidad siguen manteniéndose algunos perpetradores que siguen este enfoque médico, aunque como sí que es cierto que en el 73 y luego en el 1990 la homosexualidad se despatologizó de las guías tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la guía del APA, pues sí que es cierto que al final los perpetradores que empleaban esta visión más médica pues han ido desapareciendo un poco por el devenir del progreso científico y cultural. Aún así, es muy importante señalar que no ha sido hasta 2018 cuando se ha despatologizado absolutamente la orientación sexual, porque hasta 2018 la APA en el DSM-4, al pasar el 5 en 2018, eliminó una condición psicológica que llamaban como homosexualidad egodistónica. La homosexualidad egodistónica se refería a la orientación la orientación sexual egodistónica. Se refería a aquellos casos en los que una persona no estaba conforme y le generaba como algún tipo de disforia la orientación sexual que tenía. Y en 2018 el APA decidió sacar también esta enfermedad o esta condición de salud mental dentro de su listado, eliminando ya cualquier referencia a la homosexualidad y entendiendo que realmente este malestar que podían tener las personas que no están conformes con su orientación sexual derivaba más del estigma, de la homofobia interiorizada y de la discriminación estructural que vivimos las personas LGTBIQ+ en la actualidad, y no tanto de ninguna condición inherente a su psique y que pudiera ser tratada y medicalizada o patologizada.
También hay ejemplos, los principales ejemplos que hay en la actualidad son la prescripción de medicinas, es decir, la farmacoterapia, para inhibir la libido. Tenemos testimonios de bastantes víctimas que han ido a determinados psiquiatras aquí en España para que les prescribieran tanto antidepresivos. Perdón la interrupción, es que nos cuenta que hay otro problema técnico. Se ha quedado congelado una cosa, entonces la voy a intentar arreglar. Te dejo para mismito. Una pequeña pausa, perdón por la interrupción, que se ha quedado... ahora avanzado. No sé si ahora seguro que sí. alguna duda o alguna pregunta. ¿Os está pareciendo interesante, muy teórico? Dime. Que me ha tocado ahí realizar medicamentos, me ha tocado la fibra y soy de los adultos farmacéuticos. Lo que estoy viendo es que realmente lo que trataban con toda esta lista de medicamentos es por los efectos secundarios de dichos medicamentos a nuestra sociedad. Efectivamente, esa es la idea. No dar antidepresivos. Claro, tenemos a una víctima que le daban medicación para la epilepsia, porque también tiene como efecto secundario inhibir la libido. Sí, porque ese es el principal de los antidepresivos. Justo. Entonces, sí, sabes que es que es como tan clara la violencia que ejercen y el odio discriminatorio que tienen, que utilizan medicación para enfermedades reales como el único propósito de sobremedicar a personas para que no tengan deseo sexual. O ni siquiera no tengan deseo sexual, sino que su cuerpo no responda. Claro. ¿Puedo seguir? Sí. Marco, ¿puedes seguir? Vale. Bueno, aparte, en otras partes del mundo también tenemos casos de empleo de medicina tradicional, como en India, medicina ayurvédica, o lavados con aceites de los genitales y demás, que se supone que tienen propiedades curativas, pero bueno, no está demostrado en ningún sitio. Lo voy a poner en grande otra vez, pero es que no... Bueno, como prefieres, si no, vale, lo dejo así. Los enfoques psicoterapéuticos, el segundo bloque de enfoques de los que estábamos hablando. Los enfoques psicoterapéuticos entienden la orientación sexual y la identidad de género no como una condición biológicamente congénita y patológica, sino como una desviación producida por experiencias traumáticas, estructuras familiares inestables o anormal, que genera heridas afectivas que impiden el normal, entre comillas siempre, desarrollo de la orientación sexual y de la identidad de género, y que pueden ser tratadas con una terapia centrada en curar o reparar la identidad como un todo. No sé si os sonará, pero enraizan mucho en todos estos estereotipos que al final se han demostrado falsos dentro de la psicología, muy promovidos por autores como Freud y demás dentro del psicoanálisis, que decían que al final el homosexual es una persona que se ha socializado distante de su padre, con una madre muy preocupada o con una relación mucho más estrecha con el progenitor del género opuesto, que ha sufrido, suelen ligar muchísimo la experiencia de abusos sexuales y de agresiones sexuales como una causa que produce homosexualidad y demás. Tiene como un listado que al final, si leéis el listado, que es de broma, hacen una lista de tantas cosas que le llaman heridas, hablan de heridas culturales por el consumo de porno, la televisión y la industria del cine que mete la ideología LGTB, heridas familiares por disfunciones dentro de la familia, heridas sociales por si los chavales se metían con la persona en el colegio y entonces le hicieron sentirse peor. Que al final es una lotería de causas que funciona un poco como una suerte de horóscopo, es decir, tienen una lista tan grande de factores que originan la homosexualidad, porque también, aquí estoy diciendo homosexualidad porque estos terapeutas en general suelen estar centrados en personas homosexuales o bisexuales, y como no manejan una terminología como la que sí que manejamos dentro de la comunidad LGTBIQ+, hablan como de homosexualidad como un totum revolutum, donde entra expresión de género no normativa, donde entra identidad de género no cisgénero y donde entran otras, pues la diversidad sexual. Entonces, siempre que digo homosexualidad, entended que estoy hablando como con los términos que dicen ellos, pero que no se refieren solo a la atracción hacia personas del mismo género. El tipo de técnicas que emplean son
técnicas de autoayuda, ejercicios del habla y técnicas centradas sobre todo en la asertividad, para saber comunicarse no de forma pasional. También les dan entrenamientos para saber ligar, les ponen como a prueba yendo a determinados sitios para que liguen con personas del género opuesto. Los someten a hipnosis e incluso a aparatos de estimulación visual auditiva, reproduciendo imágenes eróticas, homoeróticas o heterosexuales, y sometiéndoles a estímulos positivos o negativos para que asocien, en plan, con una técnica conductista, para que asocien dolor a estímulo homoerótico frente a no dolor, ergo placer, frente a estímulo heterosexual. También utilizan reacondicionamiento masturbatorio, es decir, hacer estas mismas sesiones pero con masturbación, sesiones de sexo con personas del género opuesto, o incluso emplear técnicas que sí que se han demostrado eficaces dentro de la psicología, como es el EDMR, para reprocesar eventos traumáticos, pero aplicadas a reprocesar todos los eventos que ha tenido una persona con respecto a sus vivencias sexuales o sus vivencias de género. También emplean sesiones psicodinámicas, ya no tanto aquí en España, pero sí en otros países, sesiones de electroshock y solas o con administración de fármacos y de drogas para generar náuseas o malestar añadido. Además, estas prácticas no se llevan solo en clínicas o en organizaciones específicas en una periodicidad determinada, sino que muchas veces se hacen como en encuentros que duran semanas o meses en determinadas instalaciones donde hay mucha gente que va allí como para tratar su atracción hacia el mismo género no deseada, que es como estos perpetradores se refieren a la diversidad sexual, o su deseo de cambiar de género, que es como se refieren a la identidad de género no cisgénero. Finalmente, los enfoques religiosos entienden la orientación sexual y la identidad de género como algo inherentemente maligno y moralmente reprochable, recalcando lo negativo de la propia identidad. Sobre todo, y para mí es muy importante, muchos perpetradores que tienen un enfoque basado en la fe se centran en hablar de las prácticas y no tanto de la identidad, es decir, manejan un doble discurso con un doble rasero de nosotros no condenamos a las personas, pero condenamos los actos, y los actos se pueden superar a través de la abstinencia, a través de la castidad forzada, o incluso en muchos casos se valen de prescripción de fármacos, como os contaba antes, para ayudar a sentir esta ausencia de deseo. Los ejemplos de técnicas que emplean son itinerarios para acompañar a las personas que están siendo sometidas a terapia en su abstinencia sexual de por vida, sesiones de rezo durante horas en las que se propinan golpes e insultos. Muchas veces se les priva en la propia comunidad religiosa de alimentos o de posibilidad de salir como castigo ostracista si incumplen alguna regla de no consumir pornografía o no masturbarse, lo que sea, y humillaciones e insultos en el marco también de determinados rituales religiosos o de fe y de prácticas de exorcismos. También en algunos países se les dan como preparados sanadores, que es mezcla de hierbas y demás, que supone que curan la homosexualidad, y además se emplean técnicas que no están avaladas por ningún colegio profesional ni por ninguna institución, como desnudez forzada entre personas que están pasando por estos itinerarios para que normalicen y desexualicen el cuerpo de personas de su mismo género, técnicas de reparenting, que es desnudarse y que el terapeuta te abraza desnudo en su cuerpo como para simular el cariño que no ha tenido la persona LGTBI y que le ha ocasionado la homosexualidad. Terapias de contacto o incluso terapias bioenergéticas consistentes en dar golpes y hacer movimientos para echar como entienden que parte de la homosexualidad también es como energía concentrada derivada de falta de cariño, falta de afecto de los progenitores, por ejemplo. Entonces dan golpes a almohadas, les llevan a bosques con hachas para que corten mientras que gritan e insultan a la persona que les ha producido la diversidad sexual y de género en general, a sus padres, efectivamente. Como ya os decía, estas técnicas se solapan y, sobre todo, en la actualidad han ido afinando mucho su discurso
para convertirlo en un discurso mucho más legalista, centrándose en el derecho del paciente o del cliente a someterse a un tratamiento voluntario si esa persona quiere libremente dejar de ser LGTBI o de tener esos sentimientos o esa identidad. Obviamente esto es falso y quiero decir, no existe tal libertad en tanto en cuanto la orientación sexual y la diversidad sexual es natural, está determinada biológicamente según la mayor parte de los estudios, no es genética o exclusivamente genética, pero sí que todos los estudios que hemos revisado, y tenemos varias publicaciones revisándolos, determinan que la orientación sexual no se ve afectada el desarrollo de homosexualidad, bisexualidad, otro tipo de orientaciones no normativas, no se ven afectadas por ningún factor cultural o social, sino que son factores biológicos internos, que pueden ser pues, genéticos y demás, o externos, es decir, exposición a hormonas en momento intrauterino o en el estadio intrauterino y demás. Entonces, realmente no hay una... como no se puede, es físicamente imposible cambiar la orientación o la identidad de género en libertad, esta libertad no es tal, sino que sencillamente es un argumento dirigido a engañar a las personas para estafarles y para reforzarles su falsa creencia de que se puede salir de ahí y que pueden dejar de ser homosexuales o trans o lo que sea. ¿Cómo está en el mundo? Pues, como ya os decía, el experto independiente habla de que hay pruebas concluyentes de que se dan en todos los rincones del mundo. El Comité Internacional contra la Tortura habla de que se ha identificado que estas prácticas se perpetran de forma sistemática en 68 estados. Outright Action International hizo una encuesta en más de 80 países en los que el 54% de los encuestados indicaban que las terapias de conversión eran comunes o muy comunes en su país de origen. Y el LGBT Foundation, con participantes de más de 100 países, un 30%, un poco más del 30%, también afirmaron que en sus países se practicaban COSIEG. Para que tengáis una idea, por ejemplo, en Estados Unidos en 2019 se estimaba que casi 700.000 personas habían sido sometidas a terapias de conversión y que de esas 700.000, la mitad las habían sufrido durante su adolescencia o siendo menores de edad. Los perfiles, pues principalmente el perfil de las víctimas suele ser... también es que faltan muchísimos estudios, por tanto, los pocos estudios que se han hecho se han centrado en las realidades o los tipos de violencia más visibles, que pues, desgraciadamente, un poco también por los sesgos patriarcales y de género que hay en nuestra sociedad, pues siempre se tiende a visibilizar más la situación del hombre blanco cis frente a la situación de la mujer racializada o trans. Entonces, la mayor parte de los estudios sí que indican que las principales víctimas que se han registrado son hombres blancos cisgénero, joven, entre los 18 y los 20 y pico años, 30, y de origen católico o religioso, o de un entorno religioso. Estos suelen entrar dentro de estos círculos de perpetradores porque tienen una duda, bien impuesta por sus familiares más cercanos, por los líderes de sus comunidades o por sus entornos más próximos, sobre la compatibilidad de su fe con su identidad, y ven que en las redes en las que se mueven hay una tensión que les impide vivir su identidad y su orientación sexual con comodidad y con apertura. Entonces, pues se ven muchas veces abocados. En concreto, los estudios dicen que el 75% de las víctimas van forzadas a terapia de conversión y solo un 25% lo hace libremente, siempre entre comillas, porque entendemos que no hay un consentimiento libre en tanto en cuanto se aprovechan de pues eso, la homofobia interior y de mentiras sobre la posibilidad de modificar la orientación sexual o la identidad de género para captar a estas víctimas. Entonces, en ningún caso se puede hablar de consentimiento libre, pero sí que es cierto que 3 de cada 4 van no solo engañados, sino que forzados. Vale, y con respecto a los promotores no hay solo un perfil único. Hay que destacar, por ejemplo, en los últimos años que se ha empleado el uso de las nuevas tecnologías para captar a través de páginas web, de anuncios en Mil Anuncios, por ejemplo, de grupos de Telegram, de grupos de Facebook,
También vemos que hay un predominio de empleo de profesiones no reguladas, como por ejemplo pueden ser el counseling o el coaching, para agrupar dentro de estos marcos que no están regulados por ninguna asociación profesional como tal y que no requieren una inscripción para poder ejercer ni una titulación específica, este tipo de prácticas que se venden pues eso, como acompañamiento pastoral, counseling, que hay, esto no quiere decir que denoste todo el tipo de counseling, coaching o acompañamiento que hay, sino que los perpetradores se sirven de estos conceptos para, por debajo, soslayar toda su agenda, captar a víctimas e imponerles y someterles a estas prácticas. Se apoyan también en estudios falsos y carentes de valor científico que han sido publicados en publicaciones no reconocidas académicamente por organizaciones, sobre todo anglosajonas y americanas, que, bueno, tenemos una revisión que tampoco quería entrar aquí en cuestiones como muy técnicas, porque me parecía que no era tampoco muy apropiado como para una primera pincelada general, pero tenemos un documento en la asociación donde analizamos todos los papers que citan ellos diciendo que sí que se ha probado que se puede modificar la orientación sexual o la identidad de género, desmontando todos los fallos que tienen estos papers y por qué no se consideran científicamente relevantes o válidos. Y bueno, aquí tenéis porcentajes sobre cuál es la identidad o el sector del que vienen la mayor parte de los perpetradores. Estos porcentajes están sacados de un estudio que ha hecho Outright International y también para el experto independiente de Naciones Unidas. Entonces, como veis, médicos y profesionales de la salud mental está puntuado y porcentuado muy alto porque el estudio era global y como ya sabréis hay 71 estados que criminalizan las relaciones entre personas del mismo género. Entonces en esos estados la propia institucionalidad persigue y propone las terapias de conversión como una solución frente a la pena de cárcel o la pena de muerte a la que se someten estas personas. ¿Cuáles son las tesis principales de los perpetradores o cómo funcionan aquí en España? Pues, por un lado, se valen de utilizar conceptos técnicos para medicalizar y para dar una sensación de profesionalidad a las cuestiones de las que hablan. Hablan de AMS, que es atracción al mismo sexo, de DCS, como deseo de cambio de sexo, de DGIR, que es disforia de género de inicio rápido. Esto, sobre todo, lo manejan los colectivos transexcluyentes. O, por ejemplo, ahora, últimamente, Elena Lorenzo, que es una perpetradora conocida aquí en Madrid, ha sacado una nueva página web hablando del TOC homosexual como un tipo de TOC específico. El trastorno... ¿Tenemos fallo técnico? Trastorno obsesivo-compulsivo homosexual. No queda nada claro qué es y yo por lo que he leído de las publicaciones que ha puesto en su página web está todo basado en patrañas y no está, bueno, es que el trastorno obsesivo compulsivo homosexual no existe y no está reconocido en ningún sitio, pero bueno, podéis ver un poco la lógica que subyace al discurso de estas personas, como plantearlo en términos medicalizantes para que parezca más serio. No te estamos diciendo que te vamos a curar la homosexualidad, sino que te estamos diciendo que tú tienes AMS no deseada y que te podemos ofrecer un itinerario para corregirlo y recuperar toda tu identidad. Pues suena mucho mejor lo segundo que lo primero. También hay lagunas conceptuales, que ya es a lo que me refería antes, porque utilizan el término de homosexualidad como un término paraguas y confunden, por ejemplo, identidad de género con el género como sistema de opresión y de poder. Es decir, los colectivos transexcluyentes dicen que desde nuestra asociación queremos imponer los estereotipos de género, cuando no es así. El género como sistema de opresión, de estereotipos y de violencia estamos absolutamente en contra y creemos que hay que luchar contra él, pero también somos conscientes de que la identidad de género es otra cosa distinta, es la vivencia y la autopercepción de cómo nos corta el género a cada uno de nosotros, y por dar tratamientos afirmativos no se está defendiendo la perpetuación de un sistema inherentemente discriminatorio y de un sistema de poder como es el sistema cis-heteropatriarcal. Sin embargo, aquí por ejemplo, pues los grupos transexcluyentes dicen que con la defensa de la identidad de género y de las expresiones de género diversas, nosotros lo único que estamos haciendo es imponer los estereotipos de género a las personas trans, diciendo que realmente las personas trans son, pues las mujeres trans, hombres homosexuales a los que se les fuerza a transicionar,
y los hombres trans, pues eso, mujeres lesbianas a las que se les fuerza a transicionar, cuando la ciencia también ha hablado que no es cierto y que las terapias afirmativas, que no solo implican la transición, son las que tienen mejor resultado con respecto al bienestar de las personas trans. Hablan del lobby LGTBI como un concepto genérico o una suerte de conspiración cultural que impone una agenda en colegios profesionales y en escuelas y en gobiernos para imponer un relato específico sobre la realidad. Emplean estudios falsos incorrectos, como os mencionaba. Se basan en que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son productos culturales y sociales y no biológicos. Dicen que la orientación sexual y la identidad de género es inestable y falazmente llegan a la conclusión de que si es inestable y varía a lo largo de la vida, porque sí que es cierto que la orientación sexual puede variar, una persona puede descubrir que es trans o homosexual o bisexual en algún elemento de su vida, pues de esta variabilidad que pasa, dicen que es modificable. Y ahí hay un salto lógico cualitativo muy problemático, porque que algo varíe dentro de la naturalidad de la vida y de la normalidad de la vida no implica que tú voluntariamente puedas modificarlo a tu gusto. Y por otro lado también emplean mucho estudios correlativos entre patologías y personas y mayor incidencia de las mismas en personas LGTBIQ+. Por ejemplo, Elena Lorenzo publicaba hace 5 meses un estudio en su página web que decía que los hombres homosexuales, al llegar a los 50 años, 1 de cada 2 desarrollaba VIH. Y decía que pues para no desarrollar VIH, pues lo que había que hacer era no ser homosexual y someterse a sus prácticas de conversión. Luego, por otro lado, también sí que es cierto que sociológicamente hay una mayor incidencia de depresiones, de tentativas de suicidio, de autolesiones dentro de la comunidad LGTBI, pero que haya una mayor correlación no implica que haya una causalidad, es decir, que tú seas gay no implica que vayas a tener un mayor porcentaje de depresión, o, dicho de otra forma, la forma de atajar los mayores índices de tentativas autolesivas y demás, o incluso de mayor consumo de drogas, etc., dentro de la comunidad LGTBI, no es decir, vamos a curaros, es ver cuál es la estructura en la que se enmarca la vivencia de la identidad de género y de la orientación sexual y atajar todo ese estigma general que produce que pues, tengamos peores accesos a servicios médicos de calidad, que vivamos perpetuamente en un armario, que en las escuelas no se dé diversidad, entonces que nunca tengamos referentes ni que nos sintamos cómodos en determinados espacios para autosignificarnos y que no podamos vivir libremente. Esto es lo que se llama el impacto del estigma minoritario, que es lo que es a la razón a la que las instituciones psicológicas principales atribuyen estas mayores incidencias sociosanitarias en la comunidad LGTBI y no a que ser LGTBI inherentemente conlleve que vas a tener mayores psicopatologías. Y luego finalmente pues hablan de que están silenciados y de que hay un consenso cultural que no les permite dar estas opiniones contrarias a la norma del lobby LGTBI, cuando en realidad se dedican a decir que están silenciados en todos los medios de comunicación que le dan voz, entonces tampoco tienen tanto silencio. En España, que yo creo que es un poco lo que más os interesa, después de todo este abanico de temas. Prometo que no me voy a alargar mucho más, quizás 15 minutos, creo que no está siendo muy pesado, igual sí. Si estáis cansados yo me cambio. En España no hay ningún estudio oficial que haya realizado las terapias de conversión en España. Sin embargo, a raíz de toda la documentación que hemos llevado a cabo y de todas las entrevistas con víctimas que yo he tenido y de las publicaciones en distintos medios, pues yo he hecho esta clasificación. Tenemos que diferenciar, por un lado, si los perpetradores actúan sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Entonces, por tanto, podemos ver que
hay perpetradores de terapias de conversión que ofrecen estos servicios en el marco de acompañamientos religiosos, ya no solo de acompañamiento religioso, sino pues las organizaciones transexcluyentes, feministas entre comillas, transexcluyentes, también ofrecen acompañamiento y no religioso, es laico, pero que se hace sin ánimo de lucro, que es lo importante. Es lo importante por lo que os explicaré después dentro de las posibilidades que hay para investigarlas en España. Y por otro lado, tenemos terapias de conversión con ánimo de lucro, como por ejemplo el caso de la persona que llevo hablando todo el rato, que es Elena Lorenzo, que ofrece sus sesiones de terapia de conversión a 70 € la sesión. El caso de Aquilino Polaino, que ofrecía que a los pacientes a los que trataba por su homosexualidad les hacía un test de 80 preguntas para identificar cuál era la causa de su homosexualidad previo pago de entre 150 y 300 € y luego les daba medicación. Otros psicólogos que actúan en el ámbito de algunas organizaciones religiosas, en concreto de Es Posible de Esperanza y de Verdad y Libertad, que sí que cobran por sus servicios a la razón de 50 € la sesión semanal y que asistir a estos servicios con estos psicólogos y estas terapias es parte obligatoria de hacer un itinerario de conversión dentro de estas agrupaciones. Entonces, bueno, sí que hay bastantes, hay varios profesionales y varias agrupaciones que actúan con ánimo de lucro. Más allá después del ánimo de lucro encubierto, que puede ser pues, que la asociación hace que tú te pagues los viajes a las reuniones que se hacen y a las concentraciones que se hacen, hacen que tú te tengas que costear varias cosas y muchas veces también piden dinero para la supervivencia de la asociación, pero no es obligatorio. Por otro lado, paralelamente a ver cuál es si hay un fin monetario o no, económico o no, de estos perpetradores, hay que mirar cuál es la ideología imperante dentro de los perpetradores. Hay perpetradores religiosos, con una ideología religiosa, principalmente en España, cristiana, y los principales grupos que hemos identificado son tanto evangelistas o protestantes como agrupaciones de órbita católica, muy ligadas a agrupaciones reconocidas por la Iglesia Católica, como es el Opus Dei o el Camino Neocatecumenal. Por otro lado, tenemos la ideología transexcluyente, que es de la que ella os estaba hablando, y que además ahora llevo unos 3 días como muy machacones porque bueno, hemos conseguido algo un poco inédito aquí en España, que es que ahora un expediente sancionador en Andalucía contra una terapeuta que promovía terapias de conversión para personas trans en Andalucía. Y bueno, esta señora es una mujer transexcluyente muy conocida dentro de las redes sociales y han iniciado una campaña de odio y de ataques y de insultos hacia nuestra asociación bastante grande. Lo que dicen las plataformas y las personas transexcluyentes es que las terapias de conversión solo son las dirigidas a curar a homosexuales, pero que lo que hay que hacer con las personas trans es obligarles a aceptar necesariamente su corporalidad, no darles ningún tipo de terapia afirmativa y, me reitero, terapia afirmativa no es solo intervenciones quirúrgicas o hormonales, hay terapias afirmativas que son grupales, intervenciones personales que ayudan como a la exploración de la identidad personal, pero siempre desde la comprensión y no desde la imposición de determinados cánones sociales y genéricos sobre lo que debe de ser la identidad de género binaria. O pues otras cirugías no invasivas o otros tratamientos no invasivos. Y sobre todo también muchas veces es tratamientos de grupo, de encontrar redes de apoyo y demás. Bueno, pues las transexcluyentes consideran que esto no es así y que proponer la terapia afirmativa para personas trans sí que es una terapia de conversión porque se está forzando a personas cis, a hombres y a mujeres, a socializarse dentro de unos estereotipos de género y dentro de unos roles de género que hay que abolir. Cosa que es imposible y cosa que no tiene nada que ver. Una cosa es reafirmar a una persona en su identidad y darle herramientas para poder vivir en un mundo que es transfobo, y otra cosa muy distinta es decirle a esa persona que replique estereotipos, conductas y discriminaciones de género en su identidad. Nosotros defendemos validar y en los grupos transexcluyentes lo que defienden es eliminar cualquier tipo de diversidad en la percepción individual del género. Y luego, por otro lado, tenemos personas que ofrecen terapias de conversión sin ningún tipo de ideología o que no hemos podido ver ningún tipo de ideología subyacente de estas prácticas y que solo actúan con ánimo de lucro. Os voy a poner algunos ejemplos de los grupos que participan aquí. Uy, este se me ha colado.
Por un lado tenemos Es posible la esperanza. Es posible la esperanza está vinculada a, principalmente a la Iglesia Católica. Según nos ha contado varias víctimas, surge entre 2011 y 2012 una reunión clandestina que se hace en la Santa Sede con expertos vinculados a la Iglesia Católica de distintos países que trabajaban la AMS, es decir, la corrección a las personas con atracción hacia el mismo sexo. Sus impulsores en España son Santiago Almeda, que reside en el convento de las Carmelitas Descalzas de Ruilova, en Cantabria, y Belén Vendrell, que es la directora del Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares. Y es la secretaria del obispo Juan Antonio Reich-Pla, que supongo que todos os sonará, que es pues un habitual en todo lo que tiene que ver con misoginia y odio a las personas LGTBI. Esta organización está muy apoyada por altos cargos de la Iglesia, en concreto pues por Munilla, por Demetrio Fernández, perdón, que no me salía Sánchez, Demetrio Fernández, o por el propio Reich-Pla, e intentaron en su momento conseguir reconocimiento por parte de la Santa Sede, pero no lo consiguieron. Su trabajo principalmente es a través de foros y haciendo contactos y... Mi madre está mojando la encima de abajo. Oye, perdón. Nada. Yo os voy a pasar Bueno, esto queda grabado, así que puedes verlo cuando quieras. Chao. Principalmente los contactos se hacen a través de foros de internet y de Telegram y de otros grupos, haciendo un seguimiento sistemático a todas las víctimas que están haciendo el itinerario. El itinerario se centra específicamente en hacer determinadas fichas sobre los orígenes de la orientación sexual, siguiendo como todo este enfoque emocional de heridas emocionales, y tienen un orientador al que tienen que dar parte y al que les hace una supervisión continua. Luego también se hacen reuniones semestrales en distintos centros de España, en concreto en Ruilova, en Madrid o en Valencia, donde pues se comparten experiencias y se habla sobre el propio proceso para dejar de ser homosexual. Principalmente las técnicas que hacen es, y aparte tienen que ir a terapia con determinados terapeutas con los que trabajan, incluso llegando a derivarse a algunas víctimas a Quirino Polaino y a otros psiquiatras, para hacer un tipo de seguimiento. Se hacen técnicas de control masturbatorio y erótico, es decir, escribir cuántas veces te masturbas al día pensando en qué tipos de fantasías tienes, para ir minimizando el deseo sexual, incluso para poner en una situación ¿cómo decirlo? Como de completa desnudez emocional entre el perpetrador y la víctima, que se sienta completamente vulnerable, de vulnerabilidad que no me salía, teniendo que revelar cosas pues muy profundas sobre cuáles son nuestros deseos, nuestras fantasías y demás, y para perpetuar esta dinámica de poder desigual. Se recomienda se hacen terapias y sesiones individuales, y también se recomienda hacer ejercicio físico y control de la dieta como una alternativa a cuando tienes las pulsiones eróticas que te hacen querer quedar con algún chico por Grindr o quedar como una chica por subir pornografía. Y esas son principales las técnicas que hay. En España operan no solo a través de las redes informales, como es el Telegram o las distintas personas que son derivadas del Opus Dei o del Camino Neocatecumenal a los principales centros o líderes que hay dentro de Es posible la esperanza, sino que también utilizan los centros diocesanos de orientación familiar como lugares de captación de víctimas o de familias que llevan a sus hijos porque es un poco rarillo y demás. En concreto, tenemos datos de que en estos 4 se han captado a víctimas de terapias de conversión. Y aquí os pongo un poco en lo que ya os he contado, que no quiero eternizarme. Por otro lado, la diócesis de Alcalá, si os interesa, podéis entrar en su página web, no sé si habéis entrado, tiene 2 pestañas preciosas sobre la castidad y la atracción hacia el mismo sexo, donde comparten mucho material hablando de lo pernicioso que es ser homosexual y lo necesario que es vivir una vida casta, porque lo negativo, como ya he dicho, son las prácticas y no la identidad. Tanto el Obispado de Alcalá como Juan Antonio Reich-Pla
fueron denunciados ante la Fiscalía y ante la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, y desde 2019, esto se denunció en 2019, desde entonces no se ha abierto ningún expediente contra ellos. ¿Por qué? No sé, igual tiene que ver con que el Gobierno de Madrid en la actualidad está apoyado por grupos y por partidos políticos que abiertamente apoyan la práctica libre de terapias de conversión como es Vox. Por otro lado está la otra asociación más grande que lleva a cabo terapias de conversión aquí en España, que es Verdad y Libertad. Se funda en 2012 a raíz de que Richard Cohen, que no sé si os suena, es un señor fantástico también, que tiene un libro que se llama Comprender y sanar la homosexualidad, que es una bazofia tremenda, no sé si habéis tenido la desgracia de leerlo. Yo sí, y todo lo que dice es mentira, pero es como el padre de esta idea de las heridas emocionales como causas de orientación sexual, que aquí en España se han tragado todos los terapeutas de los perpetradores de terapias de conversión. En 2012 él viene a España al 6º Congreso Mundial de las Familias y entra en contacto con un tío que se llama Alberto Pérez, que ha salido en bastantes medios. Alberto Pérez, junto con un con un pediatra granadino llamado Miguel Ángel Sánchez Cordón, fundan Verdad y Libertad como, pues eso, un itinerario en el que se propone la abstinencia durante 270 días, junto con la práctica de determinadas cuestiones como la desnudez forzada, el reparenting, bioenergía, ir a convivencias juntos, hacer deporte e ir a terapia con dos personas que se llaman Juan Mayo y Lourdes Sillán, que son dos psiquiatras que ofrecían terapia por 50 euros en la sesión y tenían que hacer terapia semanal todos los itinerantes con ellos. Y entonces pues fundan Verdad y Libertad. Alberto Pérez se retira de Verdad y Libertad creo que en 2014 y ahora mismo creo que es coach afirmativo LGTBI, según he visto en sus redes, y reniega bastante de toda esta historia que se montó. Pero Miguel Ángel Sánchez Cordón sigue liderando, y le llaman el padre, Verdad y Libertad en la actualidad, ya no solo en su casa de Granada, sino que han comprado 3 casas más y tienen allí como un cortijo gigante donde llevan a todas las víctimas parte de este itinerario. Hacen también muchos, bueno, este de aquí es Miguel Ángel, si le queréis poner cara, llevan a cabo también muchos ejercicios simbólicos, pues por ejemplo, tienen que escribir una carta a sus padres para... la idea también de Verdad y Libertad es que te hacen una supervisión dentro de estos 270 días, cada 90 días, a ti te ponen un hermano mayor, que es como se llama, que es el que diariamente tú le tienes que reportar si has tenido fantasías eróticas, que qué has hecho, si has contactado con algún chico, no sé qué. Luego, aparte de eso... tienen que hacer fichas y comentarlas con el psicólogo que les pongan, que solía ser Lourdes Sillán o Juan Mayo, y aparte de eso tenía que hacer como ejercicios simbólicos, como pues escribir cuáles son las causas de la homosexualidad de cada uno y quemarlo. Escribir una carta para sus padres diciendo que ellos nunca, en plan, que ellos quieren cortar relación con todos sus entornos cercanos para poder centrarse y meterse dentro del grupo de los itinerantes, que al final el objetivo de todas estas prácticas es aislar a las víctimas y rodearlas de otras personas que están estimuladas un poco como en campana de eco, escuchando todo el rato las mismas mentiras sobre los orígenes de la orientación sexual y la posibilidad de cambiarla, para que al final no tengan ninguna red de apoyo fuera de esa red de apoyo falso constituida en torno a Verdad y Libertad. Hay normas muy estrictas, yo no sé si visteis el reportaje El precio de una paja, que se hizo en 2019 en El Diario, donde se filtraron unas diapositivas donde ponían los castigos que tienen si se masturbaban o si se liaban con personas de su mismo género. El castigo principal es el ostracismo. Vosotros imaginaros, estas personas a las que les han obligado a cortar los vínculos con toda la gente, si de repente descubren que tú te has masturbado consumiendo porno homosexual, bueno, en principio si te has masturbado de alguna forma, porque no te puedes masturbar en los 270 días. Te aíslan y estás pues una semana en el desierto, pues como dicen ellos. Imaginaros lo duro que es para una de estas personas que están acostumbradas a tener un contacto diario con los hermanos mayores, a ir a las convivencias, hacen quedadas semanales, que toda la gente con la que te has estado relacionando durante los últimos meses te dé la espalda porque has infringido las normas. Entonces, aunque pueda parecer que bueno, pues te dejan de hacer caso realmente, como hay una mentalidad de colmena
y una estructura muy de rebaño que te dejen de lado es muy duro para las víctimas y se les hace muy difícil salir una vez que están dentro, porque han cortado con el resto de sus entornos. Tenemos casos de víctimas a los que les recomendaron dejar la universidad porque se estaban relacionando con gente que no era positiva para ellos, a los que les recomendaron mudarse a vivir a Granada porque sus padres no les estaban ayudando dentro de su itinerario, etc. Entonces a mí me parece muy grave y muy serio. Finalmente, hay colectivos evangelistas que estos practican exorcismos y tampoco voy a entrar mucho más, pero podéis ver las noticias que hay. También han sido denunciados y no se han investigado. Está Elena Lorenzo, que yo creo que es la que más podéis conocer. Lo único que me interesa que destaquéis de ella, aparte de toda la basura que hay en sus 4 páginas web que tiene, es que fue la primera persona sancionada por practicar terapias de conversión en Madrid. Sin embargo, como la Comunidad de Madrid tardó 31 meses en sancionarla, ella recurrió, gracias al apoyo de abogados cristianos, la sanción al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el verano pasado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se la anuló, no por razones de fondo, sino por razones de forma, porque no habían respetado los tiempos la consejería. Entonces, pues la consejería no solo le catapultó a la fama, sino que además le ha tenido que devolver 20.000 euros que había recaudado Hazte Oír para ella y que yo creo que no han devolvido a las personas que colaboraron. Aquí está Quirino Polaino, que ya os he contado un poco lo que hace, y ahora estos 2 grupos son los grupos que han empezado a surgir ahora a raíz pues eso, de los colectivos trans excluyentes. Esta señora es a la que hemos conseguido que se le abra un expediente sancionador la semana pasada por decir cosas como esta, siendo ella psicóloga colegiada, que las personas nacen con un sexo biológico binario, que la identidad de género depende de la forma de educar a los menores, que si la familia permite someter a los menores a terapias afirmativas o a tratamientos afirmativos es muy dañino, y bueno, que básicamente a diferencia de lo que se propone desde el Consejo General de la Psicología de España y desde la Asociación Americana de Psicología, no valida ni da ningún reconocimiento a las terapias afirmativas y propone que las personas trans hay que obligarles a aceptar su cuerpo y a deconstruir su concepto de género para que vivan conforme al género que se les ha atribuido sobre la base de su sexo biológico. Es una barbaridad. Y esta mujer está integrada dentro de una cosa que se llama el colectivo Amanda, que ha surgido ahora, que da apoyo a padres cuyos hijos tienen disforia de género de inicio rápido. Esto es algo que se han inventado. Así es como lo describen, pero es que lo describen como eso, de forma patológica, diciendo que esta realidad se produce a través del contagio social porque los medios de comunicación bombardean a los menores con la posibilidad de cambiar de identidad y de tener géneros distintos y demás. ¿Qué se puede hacer desde...? Y luego un caso de 1000 anuncios que tuvimos de una mujer que ofrecía terapias de conversión por 1000 anuncios, lo denunciamos a la Comunidad de Madrid, no nos han hecho caso, lo hemos denunciado ante Consumo y estamos esperando que Consumo resuelva de alguna forma. Porque esta mujer, nosotros hablamos con ella por WhatsApp y ofrecía desde medicación hasta decía que había utilizado electroshock en algunas ocasiones. A mí, personalmente, me pareció una persona un poco perturbada, pero bueno, es que no sabes. En plan, quiero decir, a mí que alguien me diga que en España está ofreciendo electroshock a día de hoy para curar la homosexualidad, se me hace muy difícil de creer, pero bueno, es lo que decía y que por eso la denunciamos. Pero todavía no sabemos nada. Sí que es cierto que la denunciamos ante el juzgado de guardia aquí en Madrid, que fue competente, y el juzgado dijo que no se podía investigar a esta mujer porque no eran hechos típicos, al no estar criminalizadas las terapias de conversión, no se podía investigar este anuncio. Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que incluso con el marco legislativo vigente se podría investigar como publicidad fraudulenta o engañosa, pero no ha sido el caso. Bueno, a nivel internacional, estos son los derechos humanos que vulneran las terapias de conversión, pero quiero solo centrarme en las siguientes 2 diapositivas y ya acabo, 3 diapositivas, perdón, que ya se ha hecho tarde. A nivel nacional, estas son las 6 comunidades autónomas que prohíben administrativamente las terapias de conversión y, como podéis ver, lo hacen cada una en sus términos y en sus formas. Madrid solo habla de orientación sexual y de identidad de género y solo prohíbe promocionar o realizar prácticas para modificar. La Comunidad Valenciana prohíbe realizar, difundir o promocionar prácticas para modificar solo la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.
Sin embargo, por ejemplo, Canarias prohíbe practicar procedimientos para forzar, cambiar, anular o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual o la identidad de género autopercibida. Pues es un guirigay y al final cada uno define las terapias de conversión como le da un poco la gana. Lo que hace muy complicado investigar de una forma coherente y completa toda esta realidad, porque depende un poco en función de dónde esté el perpetrador, de hacia qué se dirija, de cómo interpreten las autoridades administrativas lo que es identidad sexual o lo que no es. Bueno, son otras normas, pero básicamente que se prohíben las terapias aversivas en el sistema de salud de Cataluña, Islas Baleares, Navarra y Murcia, pero no hablan ni imponen sanciones, ni hablan de las prácticas de actores privados, que como habéis visto es lo más mayoritario que hay en España. ¿Qué se puede hacer a nivel de litigio? Que yo creo que es una de las cosas más interesantes y es a lo que nos dedicamos nosotros. Pues podemos recurrir a varias vías. Por un lado, la vía administrativa, metiendo denuncias sobre la base de estas 4 leyes. La primera, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, prohíbe incluir en páginas web y en otros servicios de la sociedad de la información contenidos que puedan ser peligrosos para los consumidores, discriminatorios, etc, etc. Entonces, la vía es interponer una denuncia ante el Ministerio de Economía, que es la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, que es la competente para bloquear el acceso a estas páginas web, que pueden ser peligrosas. Por otro lado, están las leyes LGTBI y transautonómicas, que son las que os conté antes, si son aplicables a los hechos porque se han producido dentro de su territorio de aplicación. Por otro lado, está la Ley de Consumidores y Usuarios, que también incluye protecciones para los consumidores sobre publicidad engañosa o publicidad que puede generar perjuicios para los consumidores, y hay que meter denuncias, y nosotros metemos denuncias ante los organismos autonómicos de consumo. Y por otro lado, utilizamos a veces también la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque sí que es cierto que muchas de estas páginas web a través de las que se denuncian los perpetradores puede ser una tontería, pero bueno, les cae una multaza. No tienen bien puesto el banner de cookies, no tienen políticas de privacidad, porque esto lo hacen pagando lo que sea y no se asesoran. Entonces, también les denunciamos ante la Agencia Española de Protección de Datos por si les multan por no cumplir con la normativa con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos en Internet. Que esto no tiene que ver con la práctica de terapias de conversión, pero es un poco una forma de que les crujan y que tengan que dedicar dinero a pagar la multa y a pagar abogados y no a hacer terapia a gente. Por otro lado, la Ley de Competencia Desleal permite acudir a la vía civil/mercantil para solicitar de un juez a personas que están haciendo actos de engaño y de publicidad ilícita en el mercado, engañando sobre la calidad de los servicios que ofrecen en el mercado, para solicitar a un juez que les haga cesar en esa actividad y publicar información veraz contradiciendo toda la información falsa que ponían. Esta es la vía que queremos llevar ahora contra la nueva página web de Elena Lorenzo, visto en la que anuncia todo lo del toque homosexual y demás, y estamos, en plan, yo creo que en las próximas semanas meteremos ya la denuncia porque la estamos terminando. Y luego por la vía penal, a pesar de que no está tipificado las terapias de conversión en España, sí que hay determinados tipos donde podríamos forzar un poco su interpretación para que se aplicaran a nosotros. Estos tipos son el fraude publicitario, el intrusismo profesional, los delitos de odio o la asociación ilícita. Sí que es cierto que ninguno de estos tipos protege como bien jurídico la diversidad sexual o el derecho a una identidad personal que englobe la sexualidad y la identidad de género, pero sí sirven para subsumir dentro de la definición de fraude publicitario la oferta a través al público general de terapias de conversión que pueden suponer un riesgo para ese público. Y eso, y finalmente tenemos la vía no jurisdiccional, que es poner denuncias ante los colegios profesionales. Pues si sabemos que es un psicólogo o un psiquiatra, ir al propio colegio y meter nosotros una denuncia para que le inicie un procedimiento disciplinario, o remitir información a organismos internacionales como es el experto independiente de Naciones Unidas de orientación sexual e identidad de género, o otros procedimientos de Naciones Unidas o de la ONU. Finalmente, estas son nosotros también hacemos impacto legislativo, nos hemos reunido con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio de Justicia, el otro día estuvimos con el grupo parlamentario de Podemos, vamos a tener para la próxima semana otro con el del PSOE, y estamos abiertos a hablar tenemos muchas ganas de hablar con Ciudadanos y también con el PP, a ver si les podemos trasladar la necesidad
de incluir estas propuestas en el anteproyecto de ley LGTB, que implican pues, una definición clara de las terapias de conversión, criminalizar la práctica de las mismas y solo dejar como infracción administrativa las actuaciones complementarias, que es pues, la promoción, la desinformación o la captación de clientes a través de, pues, eso, de estas redes. Modificar la ley orgánica del Poder Judicial para garantizar que los jueces reciben formación obligatoria en diversidad sexual y de género. Y que se eviten cosas como lo que vimos en Castellón, de que una jueza dice que dar materiales LGTB a menores los pone en riesgo. Que se obligue a tener protocolos en instituciones públicas para identificar a potenciales víctimas de terapia de conversión y para garantizar que los funcionarios no practiquen terapias de conversión a personas que han sido internadas forzadas, porque nosotros tuvimos un caso pues eso, de un chico que se había intentado suicidar después de los años en los que había estado sometido a terapia de conversión por sus padres, lo internaron en un centro de salud mental y los médicos lo tuvieron con camisa de fuerza 3 días porque no le hicieron caso a su versión de los hechos, que era que sus padres le acosaban por ser homosexual, sino a la versión de los hechos de sus padres, que era que él era una persona muy violenta y que no se podía convivir con él, entonces que tenían que darle, pues eso, que tenerlo retenido y pues eso, y fue sometido a bastantes vejaciones este chico en concreto. Entonces sí que creemos que hace falta formación de los profesionales de la salud para que, en casos en los que se pueda sospechar que los padres están siendo homófobos o que no respetan la identidad de sus hijos, pues no darle tanto peso, igual hacer intervenir a la Fiscalía o la autoridad judicial para que se decida qué tipo de internamiento tiene que tener esta persona. Bueno, y luego podéis ver aquí el resto de cosas. Creemos también que es muy importante que se haga una comisión de investigación de las prácticas de terapias de conversión en España, para así garantizar que los responsables tienen que dar la cara en determinados foros, pero garantizando por otro lado que las víctimas no tengan que revictimizarse y no tengan que iniciar ellas solas un procedimiento judicial contra sus perpetradores, que muchas veces no tienen ni la capacidad económica ni la fuerza emocional para hacerlo. Y finalmente proponemos que haya medidas efectivas de garantía de asistencia jurídica y psicológica gratuita, alternativas habitacionales y programas de inserción laboral para víctimas de terapia de conversión que no pueden salir de sus entornos de violencia. Y esto sería un poco todo, perdón, porque me he alargado mucho. Está muy bien. Y nada, bueno, solo quería pediros, si conocéis a personas que han podido sufrir de esto, si tenéis contactos, si tenéis alguna clase de idea, si queréis colaborar con el trabajo que hacemos, recibir